Muy amable, Mermer, muchas gracias. Gracias por la introducción. Bienvenidos, amigos, nuevamente a esta segunda sesión del curso de Derecho Notarial. Espero que les haya gustado la primera sesión y que sigan participando y sigan asistiendo al Club de Abogados, que realmente tiene unos cursos muy buenos, ¿no? Para que ustedes puedan participar. Gracias a los que están mandando saludos, gracias, ¿no? Lo que me gusta y lo que me siento bastante orgulloso y impresionado de parte del Club de Abogados es la capacidad de poder concentrar a la mayor cantidad de personas a nivel nacional, ¿no? Me siento muy honrado, ¿no? Por eso les agradezco la confianza siempre a Belmer, a la gente de Educade, a todo ese grupo, les agradezco de verdad. Muchísimas gracias por su confianza. Espero poder seguir todo lo que sea posible y desde allá, desde acá mi disponibilidad completa en lo que sea correspondiente. Bien, amigos, entonces ahora nos toca ver la segunda unidad. La segunda unidad sobre los instrumentos protocolares y los instrumentos extraprotocolares o no protocolares, como también algunos lo llaman. He tratado, y sinceramente, como le repito, tratado de resumir lo más posible con la finalidad de que sea lo más entendido posible y solamente darle las partes específicas o lo más relevante, ¿no? Eh, Muy buena pregunta, mi estimado Jair, ¿no? O sea, en la universidad, el curso propiamente de derecho notarial no existe único, ¿no? Existe más derecho notarial y registral unido. ¿Por qué? Porque en realidad tienen una sinergia bastante interesante, ¿no? O sea, por eso no hay cursos propiamente de derecho notarial en la universidad. Por ejemplo, yo en la universidad donde estoy, en la UPC, el curso no es derecho notarial, sino es derecho registral y derecho notarial, ¿no? Hay otras universidades que conozco que desarrollan derecho registral y derecho notarial juntos, o lo desarrollan como un curso aparte, ¿no? Como un curso extracurricular, ¿no? Pero siempre dentro de la carrera de derecho, ¿no? O como optativo o digamos, opcional. Entonces, ese es el tema. ¿Me están escuchando? Ahí hay una persona que dice que no se escucha. Sí se escucha, ¿no? Porque de repente para que le comenten o le digan a su compañero de que el tema es de repente eh, tema de su conexión. Sí se escucha. Muy bien, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a tomar o tocar los instrumentos públicos, como repito, protocolares y extraprotocolares, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? En forma muy resumida. A ver, instrumentos notariales. Los instrumentos notariales tienen una naturaleza que tiene que ver con lo que conversábamos ayer de la actuación del notario, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos conversado sobre que el notario es una persona, un profesional del derecho que se encarga, ¿no? De redactar, ¿no? Los actos y contratos, darles la formalidad que establece la ley? Bueno, esa formalidad tiene que estar contenida en un instrumento. Se le llama instrumento propiamente al documento que hace el notario para diferenciarlo del simple documento de la parte privada, ¿no? Por eso, cuando, en derecho, a las escrituras públicas se le llaman instrumentos, ¿no? En cambio, un contrato simple, una declaración jurada o cualquier, digamos, escrito que redacte un abogado es un documento. Cuando el documento pasa a la competencia del notario y el notario, sobre la base de ese documento, crea otro en el ejercicio de su atribución, en ese momento crea el instrumento notarial, ¿no?
Este instrumento notarial tiene una naturaleza muy particular. Ya lo habíamos conversado el día de ayer, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene el instrumento notarial? Bueno, la fe pública otorgada por el Estado al notario para dar validez y eficacia a los actos y contratos que son solicitados por las partes. Ahora, ¿cuál es lo interesante del instrumento público? Y también lo habíamos conversado el día de ayer, era que representa prueba plena, erga omnes, ¿no? Presunción de verdad, no verdad absoluta, como ya lo habíamos conversado, presunción de verdad basada en la buena fe, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que constituye o representa un instrumento notarial, ¿no? Y es un instrumento público también, por lo tanto, puede ser solicitado por cualquier persona cuando ya se convierte en instrumento público. Antes no, porque es un instrumento privado o un documento privado, ¿no? Gunter González dice, tiene una definición interesante, porque dice que los instrumentos notariales son aquellos en donde el notario, a solicitud de parte requeriente y por mandato legal, eso es importante porque algunas veces, no necesariamente, aunque, pero doctor, usted dijo que solamente a pedido de parte. Sí, eso es correcto, ¿no? Lo que sucede es que la mayoría de veces, casi el 98%, son las partes las que lo solicitan al notario la creación de un instrumento público. Pero eso no significa que un juez ordene a un notario realizar o confeccionar un instrumento público. ¿Es posible? Claro, el caso más clásico y más común es el otorgamiento de escritura pública, cuando ya hay una sentencia. Entonces, eso es, por eso dice, por mandato legal. Extiende o autoriza en ejercicio de su función dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de la ley, ¿no? Eso está también descrito en el artículo 23, ¿no? Y hay que considerar algo que un poco conversé ayer y que tienen que ustedes metérselo bastante dentro de su cabecita, ¿no? No es lo mismo el documento que el instrumento. El documento es privado, siempre va a ser privado, siempre. El instrumento siempre va a ser público. A nivel del Código Civil, Código Procesal Civil, ¿no? Se habla mucho de documentos en general. Y se habla de documentos, también incluye a la escritura pública, documento, ¿no? Sin embargo, la condición o la calidad de instrumento tiene una naturaleza muy particular, porque el instrumento se le llama así el concepto de usar este término, porque para crear una escritura pública, el notario ejercita su función, ejercita su capacidad, ejercita todos los conocimientos técnicos jurídicos para crear uno nuevo. Y ese nuevo documento es totalmente diferente al documento que le dio origen. El documento privado, por ejemplo, si usted quiere, hablemos de una compraventa. Si usted tiene un contrato de compraventa y lo eleva a escritura pública, la escritura pública se convertirá en un instrumento público. Oye, ¿y mi contrato de compraventa? O sea, ¿se convirtió en público? No, sigue siendo privado. Lo que sucede es que ahora el notario ha utilizado la base, que es su documento, para crear un nuevo instrumento. ¿Qué pasa? Y ahí viene el punto, ¿no? ¿Qué pasa si dentro del contrato
hay un acto nulo. ¿Qué pasa si dentro del contrato de compraventa hay un acto nulo? ¿El instrumento creado por el notario será nulo? No. No. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar entre el documento privado que dio base al instrumento público y el instrumento público en sí. ¿Cuándo será nulo el instrumento público? Y eso es algo que ya lo tendríamos que conversar quizás en otra oportunidad. Pero, ¿cuándo es nulo un instrumento público? Cuando incumple las condiciones legales que debe aplicar el notario. Cuando, por ejemplo, lo realiza un notario que ya perdió su condición de tal, o porque realiza la escritura pública sin cumplir con las formalidades de forma y fondo que exige la ley. Entonces, en ese momento, el instrumento público será nulo. En ese momento. Eso tienen que considerarlo bastante, y lo pongo solamente para ponerlo entre paréntesis, porque hay muchos colegas que creen que declarar nulo un contrato de compraventa es declarar nula la escritura pública, y eso no es correcto. Obviamente, la escritura pública de un notario puede haber sido elevada sobre la base de documentos nulos, sí, no hay ningún problema. Puede darse el caso. Eso no significa que la escritura pública es nula. Lo que pasa es que ahí viene otra simbología u otra connotación. La escritura pública representa la voluntad contenida en el documento de las partes. La idea de la escritura pública es que sea eficaz, que produzca efectos ante terceros. Por eso cuando usted tiene un contrato de compraventa, lo eleva a escritura pública y usted busca que esa escritura pública que contiene la compraventa sea o produzca efectos ante terceros. ¿Qué sucede cuando el contrato es nulo? El contrato de compraventa es nulo. ¿La escritura pública es nula? No. Es totalmente válida la escritura pública, pero el acto que lo contiene es nulo. Por lo tanto, hay un vicio que hace que la escritura pública, lo que buscaba, la efectividad, los efectos que buscaba el notario darle a ese contrato de compraventa, ya no se produce. Nada más. Eso es todo. No es nula la escritura pública, es ineficaz. Nada más. Los efectos que produce la escritura pública son ineficaces. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos notariales? Tenemos instrumentos protocolares y instrumentos públicos o notariales extraprotocolares, ¿no? ¿Por qué se le llama documentos protocolares? Bueno, se le llama documentos protocolares porque forman parte del protocolo notarial. El protocolo notarial es una colección ordenada, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era pequeño tenía una colección de una enciclopedia. Entonces, de repente usted tiene una colección, le gusta leer y de repente tiene una colección, ¿no?, de todos los libros de un determinado autor, ¿no? Ya, su colección de libros, ¿no?, para el notario también tiene una colección similar. Esa colección de libros que se le encarga a su cuidado se le llama protocolo. La idea del protocolo notarial es que todo esté ordenado, o sea, el notario se encarga de que cada vez, ¿no?, que realice un acto, ese acto tiene que ir ordenadamente en cada protocolo que le corresponde. Yo sé que algunos están perdiéndose en este momento, pero ahorita les voy a explicar con esto, ¿no? Acá esto es el protocolo del notario, ¿no? Protocolo notarial. ¿Cuáles son los libros que conforman el protocolo notarial? Ahí están. Libro de escrituras públicas. Libro de escrituras públicas unilaterales para la constitución de empresas. De testamentos. De protestos.
de actas de transferencia de bienes muebles registrables, de actas y escrituras de procedimientos no contenciosos, de instrumentos protocolares denominados Constitución de Garantía Inmobiliaria y otros. Entonces, por ejemplo, compra-venta, ¿en dónde va? Escrituras públicas. Testamento, ¿dónde va? En el libro de testamento. Protesto, ¿dónde va? En el libro de protesto. Venta de un auto, ¿dónde va? En el libro de actas de transferencia de bienes muebles registrables. Y así. Entonces el notario se encarga de ordenar todos los actos que le presenten las partes en su protocolo notarial. Si se dan cuenta, tiene un montón, ¿no? Ahora, este protocolo notarial, ¿no?, es solamente basado en los instrumentos públicos protocolares, pero también tiene, o se le une, los que son de los procedimientos no contenciosos. Entonces ahí cambia, ya no es protocolo notarial, sino ahí se comprende en el aspecto más amplio que es el archivo notarial. Y el archivo notarial incluye todo. Ahí incluye el tema de las minutas, incluye el protocolo notarial, incluye los libros de asuntos no contenciosos, etc., los índices, o sea, un montón de cosas. ¿Ya? Si estamos hablando de documentos protocolares, ahí nomás está. La reina de los instrumentos públicos protocolares, o la principal, es el registro de escrituras públicas contenido en la famosa escritura pública. La escritura pública es la parte indelegable del notario. No todo notario siempre realiza o debe realizar una escritura pública. Ese es digamos, el documento general, ¿no? Documento general, ¿ya? Y este documento general permite realizar o contener cualquier tipo de acto, cualquier tipo de contrato, cualquiera, ¿no? Entonces es el documento por naturaleza que realiza el notario y que tiene la obligación de contenerlo dentro de su protocolo notarial. Como ya les había explicado, un instrumento notarial no es como un contrato privado que hace un notario, una declaración jurada. No. El instrumento, la escritura pública, tiene una forma, tiene un modo, tiene una estructura. Y esa estructura está regida por lo que dice la ley en forma taxativa. Es decir, el notario tiene que cumplir con hacer la escritura pública tal y cual señala la ley. Y la ley lo ha dividido en 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Por lo tanto, todas las escrituras públicas de cualquier notaría del Perú tienen obligatoriamente estas 3 partes y tienen obligatoriamente que cumplir con los requisitos que establece la ley en estas 3 partes. Si llegara a faltar uno, podríamos hablar de un vicio en la escritura pública. No de nulidad, de un vicio. Sin embargo, si esta falta de cumplimiento de cualquiera de estos términos que vamos a ir revisando no está contenido en la escritura pública, dependiendo la naturaleza de esta falta, podría dar lugar a una nulidad. Podría. ¿Por qué digo que podría? Porque de repente, usted sabe, ¿no? El notario es humano, el notario puede equivocarse, ¿no? Entonces,
Oye, si ha habido un error, hay que corregirlo, ¿no? Y se corrige y punto. Sí, porque si no se corrige, podría causar perjuicio a la persona que está solicitando el instrumento público. Porque total, como ya les he explicado, el documento es del privado. El instrumento público, ¿de quién es responsabilidad? Del notario. Pues, si él comete un error en la parte que le corresponde, porque yo voy a sufrir las consecuencias de eso, ¿no? La naturaleza jurídica de una escritura pública, pues que es un instrumento público, por lo tanto, una vez emitido, puede ser revisado por cualquiera, formaliza la declaración de voluntad, actos y o contratos de las partes. Cuando se llama formalizar la voluntad, significa que convierte esa declaración o ese acuerdo en algo formal, no lo deja en el ámbito privado únicamente. Lo hace el notario en su autonomía privada. ¿En virtud de qué? Del poder otorgado, ¿no? Delegación, la fe pública, ¿no? Él es el único que lo firma, él es el único que lo realiza. Si él es el único que lo realiza y es el único que lo firma, ¿qué sucede con ese instrumento público que tiene fe pública? Existe uno solo y ese documento se guarda, el notario lo conserva en su protocolo. ¿Para qué? Para custodiarlo, protegerlo, conservarlo, mantenerlo durante toda su vida. Oye, y si quiero una copia, ¿puedo solicitarlo? Por supuesto, y el notario le emitirá las copias cuantas veces usted desee. Cuantas veces, pagando obviamente los derechos, no cuantas veces lo desee. Las minutas no se hacen en las notarías. De por sí, la minuta corresponde a un abogado. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿ya? Entonces, partes de la escritura. Introducción, cuerpo y conclusión. ¿Qué contiene la introducción? La introducción está contenida en el artículo 53, ¿no? De la ley de notariado. Ahí dice exactamente qué tiene. Yo lo he resumido. No voy a estar colocando todo lo que dice la norma, porque la norma es norma, digamos, bastante larga para colocarla en la diapositiva, ¿no? Pero en forma resumida, ¿qué es lo que tiene? Tiene lugar y fecha de extensión del instrumento, nombre del notario, generales de ley que implican el nombre, nacionalidad, estado civil, domicilio, profesión y ocupación de los otorgantes, seguida con la indicación que procede en su propio derecho, por eso es generales de ley, documento de identidad, sea de una persona natural, perdón, de una persona peruana, nacional o de un extranjero. Si es extranjero, ¿cuál sería? Bueno, puede ser pasaporte, o puede ser carnet de extranjería, dependiendo, ¿no? Puede ser también la indicación de la representación cuando se trata de persona jurídica, ¿no? Un gerente general, un apoderado, un presidente de una asociación, ¿no? Un intérprete, en el caso que de repente la persona que quiere otorgar el instrumento público no sabe hablar el idioma, ¿no? ¿Qué más qué contiene la introducción? La introducción también tiene, ¿no? Por ejemplo, la fe del notario, de la capacidad, libertad y conocimiento de los otorgantes, la indicación de extenderse el instrumento con minuta o sin ella y cualquier dato que sea necesario al criterio del notario, ¿no? En realidad, la introducción es, digamos, una forma de determinar el contenido del acto que va a ser elevado a escritura pública. Entonces, es el desarrollo, digamos, de la parte formal. Esto es responsabilidad propia del notario. Responsabilidad del notario. Entonces, él se tiene que encargar de verificar cada uno de estos aspectos, ¿no? Cada uno. O sea, ver. Sin embargo, aprovechando la oportunidad, hay un temita que este,
algunas veces se piensa, ¿no?, que es un acto, un vicio, ¿no? Y no lo es, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el artículo 54, inciso C, dice que el contenido de la introducción debe tener el nombre, ya, nacionalidad, ya, estado civil, domicilio, ya, profesión u ocupación de los otorgantes. ¿Qué pasa? Yo soy abogado, ¿ya? ¿Qué pasa si voy a una notaría a firmar cualquier acto y digo, y me preguntan, disculpe su profesión? Ah, astronauta. ¿Ya? Soy abogado, pero yo digo, soy astronauta. Y me consignan en la escritura pública astronauta, ¿no? Emilio Figueroa Reynoso, peruano, ¿no? Astronauta. De profesión, ocupación, astronauta. Se firma el contrato, de lo que sea, ¿no? La otra parte podría decir, oye, la escritura pública es nula porque Emilio Figueroa Reynoso no es astronauta, él es abogado, él no se dedica, ¿no? O sea, algunas veces para en la luna, pero eso no significa que sea astronauta. Nulo. No, no. Ahí hay un temita que causa un poco de entre gracia y un poco de cuidado. O sea, se podría poner la ocupación que quisiera y eso no significa que la escritura pública es nula. Es más, o sea, el notario le cree. Acuérdense, la buena fe. Si por A o B dijeran, oye, pero ahí Emilio Figueroa dice astronauta, es culpa del notario. No, no. ¿Por qué? Porque se supone de que yo le pregunté, ¿no? Declara que es astronauta. Declaró eso. No me consta. No, está equivocado. Muy bien, se corrige. Listo. ¿Ya? Una parte interesante es los testigos, ¿no? Porque en la introducción se habla mucho de testigos en el caso de que una persona no pueda, no pueda realizar el acto, de repente no puede firmar, de repente no puede expresarse correctamente, ¿no? Entonces, es necesario siempre la presencia de un testigo, ¿ya? Ahora hay que diferenciar los tipos de testigos, ¿no? No, hay diferentes clases de testigos. Está el testigo a ruego, que es el testigo que participa cuando hay una imposibilidad de la persona, por ejemplo, de firmar o defecto al momento de realizar cualquier tipo de actividad. De repente no puede, no puede hablar bien, ¿no? O de repente tiene alguna discapacidad, entonces tiene algún en la firma, ¿no? O de repente es una persona analfabeta, ¿no? Entonces necesita un testigo a ruego, ¿no? Eso es un tipo de testigo. Otro tipo de testigo es el testigo de identidad, que es el testigo que se acuerdan cuando hablábamos de la fe de conocimiento y la fe de identificación. Entonces, oye, ¿cómo hago cuando no tengo la posibilidad de identificarlo, ¿no?, mediante el biométrico? ¿Puedo traer un testigo que declare que es quien dice ser? Sí, ese es el testigo de identidad. Luego están los testigos instrumentales, que son testigos muy particulares que se utilizan en forma específica en determinado instrumento público. Por ejemplo, un testamento. Entonces ahí hay testigos instrumentales. No es lo mismo testigo que traductor o intérprete. No tiene nada que ver. El traductor o intérprete es una persona que solamente estará cuando el otorgante no conozca el idioma, o no sepa el idioma, o no sepa, digamos, comunicarse, ¿no? Eh,
Cuando una persona no puede ser testigo, ahí vienen los impedimentos, conforme el artículo 56. Hay varios tipos de impedimentos, ¿no? Hay impedimentos establecidos en el Código Civil y hay impedimentos establecidos en el código, en la ley de notariado, ¿no? Yo me he concentrado en la ley de notariado, ¿ya? Porque esa es la, digamos, la más relevante. Aunque hay un tema aquí, ¿no? Si ustedes se pueden dar cuenta, oye, ¿por qué dice acá sé sordo, ciego y mudo y está con asterisco? Porque resulta, mis estimados amigos, que eh, ya desde el año 2018 hubo una modificación en el Código Civil referido a la capacidad, ¿no? Entonces ya no tenemos, cuando yo estudié, y los que son abogados, cuando estudiábamos, habían dos tipos de capacidades que nos teníamos que aprender de memoria, ¿no? La capacidad absoluta y la capacidad relativa. Punto. Ahora ya no existe eso, ¿no? Desde que se hizo una modificación controvertida, discutible, sobre el tema de la capacidad, ya no existe capacidad absoluta ni capacidad relativa. Ahora solamente hay capacidad, ¿no?, plena y capacidad restringida. Y dentro de la capacidad plena, ahora un sordo tiene capacidad plena. A un ciego tiene capacidad plena. Un mudo tiene capacidad plena. O sea, un mudo puede realizar cualquier tipo de acto con total libertad y no le pueden decir que es un incapaz, como antes decía el Código Civil. Yo discrepo en ciertas cosas, le diré, porque yo sigo considerando, ¿no?, llámeme un poco tradicionalista, que una persona muda es una persona que tiene una capacidad restringida y que es necesario proteger. Pero, según la normatividad actual, eso ya no existe. Por lo tanto, un mudo puede realizar cualquier tipo de actividad sin ninguna limitación y es totalmente, eh, tiene una capacidad plena. Puede ser testigo un mudo en un acto realizado por un notario, ¿por qué no? Porque, discúlpenme, ese inciso A del artículo 56 ha sido derogado. Ahora, que el notario lo permita, eso es otro cantar. Ser analfabeto, eso sí se mantiene, ¿no? Ser cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del compareciente, sí, entonces no podría. Ser cónyuge o pariente del notario dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad, los que a juicio del notario no se identifiquen plenamente y ser dependiente del notario, ¿no? Esos son las limitaciones o los impedimentos, ¿no? Buenos días. En un mismo acto puede ser la misma persona un testigo nuevo y testigo de identidad. No es, creo que no sería lo más adecuado, ¿no? O sea, que sea las dos cosas al mismo tiempo. Yo, si fuera notario, yo pediría, y yo creo que un notario le va a pedir uno de cada uno, salvo criterio diferente. Ya eso dependerá del criterio del notario. Bueno, esto es lo que, la continuación, sí, sí lo había puesto, ¿no? Eso, y bueno, ya lo conversamos, ¿no? Viene el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo, eh, un notario no puede no permitir que una persona muda sea. No es que no permita, por favor, con calma. Yo no he dicho que no permita, sino que a ver si el notario lo permite. ¿Por qué? Porque el notario puede considerar que la capacidad de esa persona muda no es suficiente para la validez del acto que es materia de la escritura pública. O sea, sí, pero podría ser un abuso. No, pero es que, nuevamente,
algunas veces siempre nos limitamos al aspecto central y no vemos el más allá. Yo he aprendido, ¿no?, en el ejercicio profesional y en la vida, ¿no?, de que pudiera pasar cosas que podrían perjudicar ese acto. Imagínese, mi estimada Melba, que usted va a un notario y le dice, oye, estoy trayendo a este testigo, que es un mudo. Y dice, usted no me puede permitir, no me puede impedir, yo quiero que esta persona muda sea testigo. Le dice al notario. Y al notario, para no hacerse problemas, o sea, suponiendo, le dice, sí, ya está bien, te acepto que sea mudo. Y es su testigo. Se hace la escritura pública, ¿no? Tal, tal, tal. ¿Y qué pasa si la otra parte agarra y dice, voy a solicitar la nulidad del instrumento público? ¿Por qué? Porque el testigo que ha participado ahí es mudo. Y eso podría dar pie a que no se ha emitido su voluntad en forma clara. Y como un vicio de la voluntad es la no manifestación expresa, y como el notario no ha recibido en forma expresa la declaración de voluntad de esta persona que es muda, entonces la escritura pública tiene un vicio y podría ser nula. Usted va a ir a un proceso judicial para discutir eso. De repente es muy probable que usted gane y demuestre que no tiene nada que ver, pero ya se comió un proceso judicial. Doctor, bueno, una pregunta, disculpe, en referencia a lo primero que se habló. El notario puede dar revisión al documento contrato para evitar nulidades o vicios, ya que este documento se va a cometer en escritura pública y ello aplicaría sus conocimientos técnicos jurídicos o el documento ya responsabilidad propia de lo elaborado. Muy buena pregunta. El documento, lo único que va a hacer el notario es verificar los requisitos de formalidad, ¿no?, del documento. No podría determinar si el acto es nulo o no, porque el notario no es juez. El notario no es juez. ¿Ya? ¿Quién es el de que determina la nulidad de un acto? El juez. Oiga, yo he discutido muchísimo con colegas diciéndome, para mí es nulo, y para mí otro colega decir, no, no lo es. Entonces, ¿cómo resolver este problema? En el Poder Judicial, pues. El notario no puede agarrar nuevamente el mismo ejemplo, ¿no? El notario dice, este acto es nulo. Y usted podría decir al notario, ¿y usted por qué dice que es nulo? Si es voluntad, lo hemos acordado entre mi contraparte y yo. Y nosotros estamos de acuerdo. Oiga, pero es nulo. ¿Y a usted qué le importa? Disculpen la palabra, ¿no?